ahora sí estamos en comunicación multimedial con un director del Banco Nación y yo le voy a apelar a todos ustedes si recuerdan cuando dijo acá se debe investigar la deuda espuria. Antes de ser funcionario ya lo había dicho en este programa y me refiero a Claudio Lozano. Claudio, Gustavo Idoyaga te habla. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Bueno, Claudio, hicimos el adelanto, vos lo habías adelantado, escuchamos el discurso del presidente de la Nación y dijo, bueno, el tema de la deuda es un tema de Estado y va a haber una denuncia. Contanos un poco cuáles son los argumentos que le dan verosimilitud a la denuncia. Bueno, la verdad es que el presidente recupera en su planteo la denuncia penal que hicimos nosotros en noviembre del año 2019. Nosotros en aquel año hicimos dos denuncias, una en agosto y otra en noviembre, ambas dos cuestionando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y los cuestionamientos tenían que ver con identificar dos delitos, por decirlo de alguna manera, que son los que efectivamente hay que investigar y que hay que identificar las responsabilidades. El primer delito tiene que ver con que no se han cumplido ninguna de las normas y procedimientos administrativos, jurídicos y constitucionales que debía llevar adelante el gobierno de Macri para endeudar al Estado argentino, máxime cuando lo endeudó, en el caso de este acuerdo, por más de 50.000 millones de dólares. Esta es la primera cuestión. ¿Por qué decimos que no se cumplimentaron las normas y procedimientos administrativos y jurídicos? Bueno, en realidad, digamos, teóricamente cualquier trámite de esta naturaleza, más todavía, debe implicar la apertura de un expediente administrativo por parte del Estado. Bueno, claro. En realidad el expediente administrativo del Estado argentino sobre el crédito se abre después de que el crédito fue ya otorgado. Correcto. Es decir, no hubo, previo a eso, ningún tipo de dictamen, ni del Ministerio de Economía, ni del Banco Central, ni de la Procuración del Tesoro. Todos dictámenes que aparte son requeridos por las normas de la Ley de Administración Financiera y que no existieron. Bien. El otro elemento de carácter constitucional es que la Constitución establece de manera taxativa de que una negociación con el fondo necesita pasar por el Parlamento. La única manera de no pasar es que, por alguna razón, el Parlamento haya delegado esa facultad en el Ejecutivo. Para el único artículo de la Ley de Administración Financiera que establece esa posibilidad es el artículo 60, en un párrafo en donde se delegan esas facultades, y ese párrafo debe ser, ese párrafo no está vigente porque fue cuestionado ese tipo de delegaciones por la Constitución del año 94, y para que rija debe ser prorrogado explícitamente por el Poder Ejecutivo, cosa que el Poder Ejecutivo de aquel momento no hizo. Le tiene que pedir la prórroga al Parlamento Nacional para que el Parlamento le transfiera la posibilidad y la facultad de negociar con el organismo. Por lo tanto, no se cumplieron los procedimientos administrativos y no tenía facultades el gobierno para endeudarnos por, digamos, en este caso, por la magnitud de la deuda que efectivamente se tomó. Y el segundo problema, que ya señalamos sobre todo en la segunda de las denuncias que hicimos, es que en realidad el ingreso de capitales por parte del fondo entre junio del año 2018 y septiembre del año 2019, el fondo desembolsa 44.900 millones de dólares. Y en ese periodo, desde que desembolsa el fondo ese dinero, hasta el final del mandato de Macri, se fugan 46.000 millones de dólares. O sea, lo que trajo, a ver, en síntesis, lo que trajo el fondo se fue en fuga de capitales. Exactamente. O sea, salieron, luego del ingreso de los dólares del fondo, salieron incluso más dólares que los que el fondo ingresó. Pero, a ver, discúlpame, para el público, discúlpame, Claudio, obviamente profesional
de la economía, pero para el público en general y demás es, la situación dada estaba que había que pedir plata prestada para asegurarle a un grupo reducido que puedan sacar la plata al país. ¿Esa sería la lectura? Exactamente, porque en el mismo momento en que se producía esto, la Argentina era sometida a un ajuste brutal, recordarás. Sí. Ese ajuste brutal implicó, por ejemplo, una caída brutal de las importaciones en nuestro país, porque el país prácticamente se paralizó, y eso permitió que la Argentina durante el año 2019 tuviera un saldo comercial en divisas de aproximadamente unos 15.000 millones de dólares, Claro, que le permitió con ese saldo pagar la deuda que claro. tenía que pagar ese año. O sea que, en realidad, nosotros no pedimos deuda para pagar, pedimos deuda para fugar, para Sí. garantizar la salida de capitales de actores concretos que habían quedado atrapados en la crisis de la Argentina y que habían ingresado para hacer fuertes ganancias en términos de las tasas de interés que pagaba nuestro país en el marco de la timba financiera que de alguna manera configuró la política económica de Macri. Así que, en este sentido, este segundo punto, que es el ingreso de 44.900 millones de dólares y la salida de divisas prácticamente en un nivel similar, Sí. en realidad involucra y pone en debate el tema de la administración fraudulenta de los recursos públicos. Y en este marco, la investigación lo que debe hacer es, por un lado, pasar en limpio quiénes fueron los bancos que actuaron colocando deuda de la Argentina en el mercado internacional. ¿No se Esos sabe bancos... se sabe al día de ¿Cómo? hoy los bancos que actuaron? Sí. Sí, por Ah, ok. supuesto, todo Pero eso vos estás porque son contratados. en el cómo actuaron. Bueno, digamos, primero se sabe quiénes son porque son contratados por el por el Estado Nacional y reciben una comisión por hacer esa operación. Totalmente. Entonces, el volumen de Pero la al comisión. mismo tiempo, Sí. en muchos de los bonos emitidos, esos bonos se emitieron muchas veces por debajo del valor que el bono tenía para luego ser colocados en el mercado por encima del valor al cual los terminan recibiendo los propios bancos. Con lo cual, además de la comisión que cobran, terminan realizando un fangote de plata por esa intermediación. Sí. Por la Y eso, tenencia. ¿cómo? Por la tenencia, digo. Exactamente. Lo que eso, digamos, esos bancos obviamente interactuaron con funcionarios de la Secretaría de Financiamiento, del Ministerio de Economía, del Banco Central. Hay que ver estos funcionarios en su currículum qué historial tienen, porque muchos de ellos vamos a encontrar que casualmente antes de ser funcionarios del Estado argentino tuvieron que ver con estos propios bancos, ocuparon lugares de relevancia dentro de los mismos. Y por otro lado, lo que hay que mirar, además de los funcionarios y de los bancos que emitieron deuda, es quiénes sacaron esos dólares. Esto también está hoy documentado, la información está disponible por parte del Banco Central, y estos elementos van a permitir establecer responsabilidades políticas, penales, y aparte ver quiénes pudieron hacer del tema del endeudamiento, de un endeudamiento realmente muy significativo para todos los argentinos, porque está poniendo en cuestión la posibilidad o no de la recuperación de la economía argentina, Sí. hicieron de esto un interesante negocio. Me parece que en esto le va a permitir al gobierno, en algunos casos, trazar una línea que termine con la impunidad, es decir, que de alguna manera terminemos con funcionarios que están de un lado y del otro del mostrador y que están en capacidad de endeudarnos sin rendir cuenta nunca de nada. En segundo lugar, estos funcionarios también van a tener que responder con sanciones de tipo patrimonial, van a tener que responder con su propio patrimonio, porque acá hay un dato muy novedoso, es la primera vez en la historia del endeudamiento argentino que es el propio Estado, con el presidente al frente, que está planteando accionar judicialmente para evaluar las responsabilidades de quienes llevaron adelante el endeudamiento. Nunca pasó esto. Pueden haber existido denuncias como las que presentamos nosotros, que son denuncias presentadas por un particular, pero que el propio Estado evalúe el daño Sea que el le demandante. produjo.
digamos, esto es una novedad histórica en la Argentina que creo que puede dar como resultado algo distinto, que es que por primera vez en este tema se haga justicia. Claudio, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. ¿Sabés qué, Claudio? Para otro programa me quedan temas pendientes. Me queda pendiente Vicentín, que vos trabajaste mucho en ese tema, pero sabés cómo son los tiempos de la televisión, así que próximamente nos comunicaremos. Como no, cuando vos quieras, a disposición.